Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias luego de un fin de largo. José, ¿cómo pasaste? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Descansaste? Descansamos un poco, sí. ¿Estuviste paseando o te quedaste tranqui con la familia? Estuve más o menos, paseando no, en familia, bueno, descansando obviamente y trabajando un poco también porque esto es un sacerdocio. Exactamente, y esta semana aquí dentro de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos una actividad, una semana podríamos decir con mucha actividad. Por lo general sabemos que todos los miércoles se reúne la Comisión de Juicio Político. Hace minutos nada más tenemos la información de que efectivamente se suspendió, se reprogramó en realidad para el martes 6 de junio, así que mañana por el momento Juicio Político no se va a realizar. ¿Y sabemos quiénes estaban como citados para mañana? Había cinco citados. Está la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social, María Guadalupe Burgos, funcionaria de la Obra Social, que había estado ya oportunamente, había estado el 18 de abril pasado, bueno, había sido vuelta a citar, no necesariamente por nuevas cosas que hubieran surgido, sino para consultarle por cuestiones que habían quedado de su primera presentación. También el contador público Iván Nicolás Ritbo, Néstor Faciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Obra Social, y María Marcela Viano Carlomagno, que es afiliada de la Obra Social y damnificada. Ellas eran las cinco personas que estaban citadas para hoy. Han sido reprogramadas para la otra semana. Exactamente, 5 testigos habían citados para mañana, martes, juicio político, pero bueno, hace minutos nada más se confirmó que efectivamente se suspende la reunión de mañana y se reprograma para el martes 6 de junio. Pero mañana no es la única actividad que estaba prevista para el día martes aquí en la Cámara Baja, sino también se reúne la comisión, un plenario de comisiones, la Comisión de Mujeres y Diversidad, que van a tratar el tema de la violencia digital, es decir, la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la ley 26.485 y modificaciones. Vamos a ponerla un poco en contexto. Esta ley que acabamos de citar es una ley, podríamos decir la ley madre, ¿no? La que habla sobre el tema de la prevención y la erradicación y combatir contra la violencia contra la mujer. Y es dentro de esa ley, habla de distintos tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres. No solamente la violencia física, sino que también tiene que ver con la violencia institucional, la violencia política, la violencia económica, la psicológica, la obstétrica. Bueno, la idea justamente de este plenario de comisiones que se reúne mañana a las 12 del mediodía, aquí arriba donde tenemos el estudio de grabación en el anexo C de la Cámara de Diputados. Se va a reunir la comisión, este plenario de comisiones, para tratar de incorporar, o por lo menos para empezar a debatir el tema de la violencia digital e incorporar dentro de esta ley madre, que es la que previene y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, para incorporar la violencia digital como un tipo más de violencia contra la mujer. Así es, se trata de 2 proyectos ahí sobre el tema, que son los que se van a discutir, a empezar a discutir mañana. Uno es de la diputada Mónica Macha, del oficialismo, y el otro es de Dania Tabela, que es de Evolución Radical. Son 2 iniciativas que, bueno, del oficialismo y de la oposición, van a avanzar sobre este tema en las comisiones de Mujeres y Diversidad y la de Comunicaciones. Justamente el proyecto de Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres, tiene también la firma, la segunda firma que tiene esa iniciativa es de Pablo Carro, quien es presidente de la Comisión de Comunicaciones. Y estaba mirando a ver qué es las cosas que modifican, y es, por ejemplo, estamos hablando de la ley 26.485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y una de las cosas, por ejemplo, que veía que resaltaba como para modificar es el artículo 3 de esa ley, que dice que a partir de ahora va a decir
dice en la actualidad el inciso D es que se respete su dignidad. Lo que dice el proyecto, por lo menos el de Mónica Macha, es que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales, a propósito de todo lo que estabas comentando vos. Viste que nosotros siempre, cuando explicamos acá con José en algunas placas, se explican cierto tipo de proyectos o cierto tipo de leyes que intentan contemplar nuevas situaciones que van surgiendo en base a una ciudad que va, una sociedad que va evolucionando. Yo siempre digo que las leyes hay que ponerlas en el contexto en el cual van surgiendo. Hasta hace 15, 10 años atrás era casi impensado de hablar de algún tipo de violencia digital porque claramente no existía esta digitalización como tal. Hoy en día, con todo el tema de las redes sociales, del uso de internet, de la informática, van surgiendo nuevas formas de violencia y es por esto que empiezan a surgir estos nuevos tipos de protección y estos nuevos tipos de violencia, una violencia digital. En su momento, el año pasado, se habló también de lo que es la ley Olimpia, que es una ley que se conoció a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver con, de alguna manera, de proteger a todas aquellas personas que se filtran o se van pasando entre personas entre sí respecto a de fotos íntimas que hacen a la intimidad de una persona. Quizá uno en un contexto de confianza, esas personas envían a otra una foto íntima para que quede entre esas dos personas y luego eso se va reproduciendo. Bueno, eso por ejemplo es un tipo de violencia digital. Todo el tema de los insultos, las agresiones constantes en redes sociales también es un tipo de violencia digital. Entonces son las nuevas formas de violencia o de violentar a una persona que van surgiendo en base a una sociedad y a un mundo que está cada vez más informatizado, ¿no? Así es, sí. Y de todo, estaba viendo que, bueno, obviamente la tecnología implica modificaciones en leyes que son muy viejas, pero en este caso en particular no estamos hablando de una ley tan vieja, sino es una ley que data de 2009. Entonces, de todas maneras, la tecnología avanza a pasos agigantados, muy rápidamente. Entonces, bueno, hay que la cuestión legislativa se tiene que ir ayornando con rapidez, también teniendo en cuenta los avances de la ciencia. Exactamente. Y en noviembre del año 2021 el Senado había tratado un proyecto que tenía que ver con la violencia digital, que pasó a las firmas 50 proyectos de declaración presentados por distintas senadoras y senadores, tal como el que expresa el beneplácito para la implementación de la línea directa de WhatsApp para asistir a las personas en situación por violencia por motivos de género. Y también en ese contexto donde se aprobaron varios proyectos, la comisión, por ejemplo, de la mujer que en ese momento presidía la senadora por La Pampa, no sé si sigue presidiendo, Aide Durán. No estaba. No, ya no estamos. Bueno, en ese momento sí. Habían justamente tratado el tema de un proyecto de autoría, ¿no? por la senadora de San Juan, para modificar justamente la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e incorporar el tema de la violencia digital o en línea también hablaban, ¿no? Claro. En ese tipo de violencia. Y decía que el objetivo de este proyecto es incorporar una modalidad nueva a la ley 26.485, que es la digital, la cual es ejercida contra las mujeres por medio de la tecnología. Bueno, un poco lo que estábamos explicando aquí con José, ¿no? A medida que la sociedad va evolucionando, las formas de violentar a una persona o de violentar a una mujer también van surgiendo nuevas formas de hacerlo y por eso la necesidad de sancionar este tipo de leyes o en realidad de actualizar la ley ya vigente, porque ya tenemos una ley que abarca de alguna manera la protección de la violencia contra la mujer y que en esa ley define los tipos de violencia, qué se considera violencia. Bueno, incorporar el tema de la violencia digital también es un tema importante que seguramente mañana vamos a poder analizarlo y escucharlo en profundidad. Vamos a poder hablar con las diputadas que son las protagonistas de este plenario de comisiones. ¿Y se sabe si va a haber algún invitado que va a disertar sobre este tema? No estaba informado. Aparentemente iban a avanzar directamente con los proyectos, pero bueno, no se descarta que a veces no se anuncia eso específicamente y bueno, que puedan llegar a haber invitados que den sus pareceres sobre estos proyectos. Sabemos que sí va a haber esas dos iniciativas a las que hacíamos referencia a la vista para comenzar, lo cual es una buena señal, porque eso indica que van a avanzar, no digo mañana con un dictamen, pero sí empezar a trabajar directamente sobre el texto.
Claro, por eso en realidad mañana no se sabe si es informativa la comisión. No, directamente va a ser... Directamente van a analizar, o sea quórum. que podría llegar a tener dictamen alguno de los proyectos. Ajá, o sí, ambos sí. proyectos. Bueno, veremos, habrá que ver. Sí, exactamente. Sí, y pasamos a lo que va a ser la reunión del día 31, ¿sí? De lo que es el miércoles 31. Se reúne a las 10 de la mañana en la sala 1 la Comisión de Comercio y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. Fueron invitados expositores relacionados a la problemática existente en relación a la comercialización con tarjetas de crédito y su incidencia. Este tema ya estuvimos hablando. Lo estuvimos hablando, sí, específicamente tiene que ver con el problema que viven las estaciones de servicio, las pymes, no necesariamente las que dependen de las grandes petroleras, sino las pymes, que son la gran mayoría, y que bueno, tienen muchos problemas con el tema del momento en el cual les acreditan las ventas que ellos hacen. Entonces hay un proyecto en consideración, que es de la diputada Tejada, que es de Evolución Radical de Santa Fe. Está elaborado en base a los reclamos que presenta la Cámara del Sector y bueno, van a tratar de seguir avanzando. Ya hubo una reunión informativa de la que dimos cuenta acá extensamente y bueno, seguramente van a avanzar. Ahora sí, también están con invitados también, pero la intención ya es con un plenario que avanzar con la letra chica para ver qué se puede llegar a modificar. De todas maneras es una iniciativa que impulsan desde las cámaras, pero también a partir de, está motorizada por la oposición, o sea que no tiene, si no contás con el guiño oficial para que ellos vas a avanzar. La vez pasada, por ejemplo, no estuvieron presentes diputados del oficialismo, así que se verá a ver cuál puede llegar a ser el tratamiento para que pueda llegar a avanzar una ley sobre ese tema. Y hablando sobre lo que decía José de la última reunión en la cual trataron este tema, el debate se había realizado el día 3 de mayo en el que los representantes de las estaciones de servicio solicitaron cambios en la legislación de las tarjetas de crédito y plantearon la grave situación que atraviesa con motivo de la inflación y la demora en los pagos. Además, advirtieron que como consecuencia se está generando el cierre de numerosas pymes. Entonces es un tema también importante para tenerlo en cuenta, más con todo este tema del incentivo a seguir consumiendo de alguna manera con tarjeta de crédito. Entonces de ahí surge la necesidad de darle una solución, porque antes quizá las compras que uno hacía con tarjeta de crédito era quizá compras grandes, como por ejemplo una heladera, un lavarropa, un televisor, que uno dice, bueno, tenía un costo importante, entonces eso podía financiarlo y demás, pero hoy en día se ve que el consumo con tarjeta de créditos aumenta en todos los sentidos, no solamente en un supermercado, sino también en una estación de servicio. Entonces de ahí también la necesidad que tienen las propias pymes de decir, bueno, damos la facilidad o la posibilidad de que la gente venga a consumir con tarjeta de crédito, pero nosotros también necesitamos que esa ganancia se vea reflejada en el hoy y no dentro de un par de semanas o dentro de un mes, que acá me acuerdo que José cuando explicó las placas había explicado bien el tema de cuánto tiempo demoran ellos efectivamente en cobrar eso que impacta en esos pagos. Y se terminaba como comiendo por la inflación, ¿no? Totalmente, sí. Y justamente esto, porque ¿quién paga en efectivo? Es muy excepcional o que tengas que cargar poquito, pero un tanque lleno son 10.000 pesos. Sí. O sea, no tenés toda esa plata encima por el tamaño que tiene el billete de mayor denominación es de 2.000 ahora y nadie lo tiene. Y también todavía. Porque hay un constante incentivo a cada vez pagar más con medios electrónicos. Obvio, es decir, las propias personas no son las que uno por lo general es cada vez más la gente que anda con billetes físicos encima, uno por una cuestión de seguridad también o de inseguridad, o sea, no es lo mismo que te roben de la billetera 30.000 pesos a que te roben una tarjeta que le puedes llamar y la puedes bloquear automáticamente, o sea, entonces por una cuestión de seguridad también y para evitar que haya tanto dinero en papel circulando, hay como una cuestión de incentivar a comprar a través de la digitalización, a través de no solamente la tarjeta de crédito o débito, sino que también de plataformas. Ellos dicen, por ejemplo, que cuando viene el camión y les deja el combustible, bueno, tiene que pagar cash todo. Y después ellos, todas las ventas que hacen a partir de ahí, les demoran por lo menos 10 días o más.
más de 10 Claro. días, entonces implica que ellos no le... Y en tiempos de inflación ni hablemos. El problema igualmente lo tenían ya desde antes. Es un reclamo viejo que ahora con una inflación de 3 dígitos se acrecienta, pero es un problema que exige que sea atendido y encontrar una solución. Bueno, y vamos a pasar a lo que va a ser la actividad del día jueves, que también van a haber 2 comisiones ese día, el jueves 1 de junio. Ahí tenemos la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros y Portuarios. Fueron invitados expositores pertenecientes al sector público, privado y tercer sector, quienes disertarán sobre reciclado de residuos de artes de pesca. Se va a reunir esta comisión a las 14 horas. ¿Sabemos en qué consiste este proyecto? A ver, es una iniciativa de la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, que es la diputada Mariana Zubik, Sí. y tiene las firmas de todo el bloque de Coalición Cívica y otros diputados de Juntos por el Cambio. Y bueno, yo lo que buscaba era qué era artes de pesca, y bueno, Sí. artes de pesca son justamente las cañas de pescar, todas las cuestiones así. No necesariamente el problema pasa por ahí, me entiendo que tiene que ver con las redes y todo ese tipo Los de cosas. residuos, claro, residuos que reciclar dejan. el residuo que se utiliza para ejercer la pesca tanto de manera deportiva como también como una cuestión de producción, ¿no? Claro, Imagino que debe totalmente. ser eso. Entonces se hablaba inclusive de hacer materiales, de establecer la confección de materiales que sean biodegradables, porque hay la cantidad de material que ahí había leído que cada año se dejan 640.000 toneladas de artes de pesca en los océanos. O sea, que todo eso queda ahí. O sea, eso es una isla. Claro. Cada año se construye una isla a partir de los residuos que quedan para La idea pesca. entonces de este proyecto es que ese material que se utiliza para la pesca tenga una fabricación distinta que sea biodegradable, sí. entre otras cosas. Veía algunas cuestiones también, que haya más cuidado, que haya más control para que no dejen todo ahí tirado, todo en el agua. O sea, hay elementos que, bueno, es un proyecto muy ambicioso, porque entiendo, si se pone como ejemplo lo que sucede en los océanos del mundo, pero bueno, esto es para aplicar por lo menos en casa, en nuestros mares, porque también es un problema que se está dando obviamente en los mares y en los ríos. Obviamente ahí hay mucha pesca furtiva, pesca no necesariamente pesca profesional también que se da, y que quedan todos los residuos y afectan nuestros ríos y nuestros mares. Exactamente, y decíamos que el día jueves hay 2 comisiones que se van a reunir. A las 17:30 horas también se va a reunir la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productivas, una comisión presidida por el diputado nacional Facundo Manes. Invitados, Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, fueron invitados expertos en la temática. Bueno, es una comisión que ya se reunió habrán 2 meses, un mes Claro. y medio, 2 meses, que ya se reunieron a tratar este mismo tema, como decíamos, una comisión presidida por el diputado Facundo Manes, y en ese día que se reunió esta comisión hubieron distintas personas del ámbito de la ciencia que vinieron a hablar respecto de este plan. Y estuvo Daniel Filmus también, sí. que lo único, lo fundamental que hizo, más allá, él suele asistir a todas las presentaciones de estos proyectos. Es uno de los funcionarios que más veces ha concurrido al Congreso, en todas las veces que ha sido funcionario, y en esa oportunidad él específicamente, más allá de hablar del proyecto, que sí habló, él hizo un pedido para que se avanzara con el dictamen. Él conoce muy bien, él ha sido diputado, él ha sido senador, sabe bien cómo es la dinámica y sabe bien que este es un año electoral, entonces justamente él insistía en que pronto se avance con el dictamen. Ahora vemos que es una reunión informativa, o sea que esta vez no avanzarán con el dictamen, pero esperemos que sea la última reunión informativa para que sí ya se empiece a confeccionar el texto que pueda llegar al recinto más temprano que tarde. Exactamente, llegó el momento de meternos de lleno en lo que es la sección de mis proyectos, y en esta oportunidad vamos a repasar y a ver qué nos contaba el diputado nacional Aldo Leiva respecto a los proyectos.
El proyecto de ley que más me gustó presentar fue el referido al de reparación histórica, que tiene que ver seguramente con mi historia, pero básicamente por conocer la demanda de mis camaradas que durante 104 meses fuimos ignorados por el Estado de la Nación. Esperamos que durante el transcurso de este año podamos convertirla en ley, no por lo que signifique desde el punto de vista económico, sino fundamentalmente para ayudar a cicatrizar un poquito más esa herida profunda que después de 40 años sigue existiendo y seguramente nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Y aquí en esta Cámara de Diputados son muchas las veces que hablamos de reparación histórica. El diputado Leiva hablaba de la reparación histórica para, excombatientes de Malvinas. Es un tema que siempre cuando se habla o se hace algún evento aquí dentro de la Cámara de Diputados que tenga que ver con la causa Malvina, el diputado Aldo Leiva está presente como llevando esa bandera por haberlo vivido en carne propia, ¿no? Haber sido un excombatiente. Sí, pero ese tema en particular es un poco ríspido, genera rispideces dentro de los propios excombatientes, porque se está hablando, entiendo yo, que es una iniciativa que tiene que ver con los soldados continentales, aquellos que estuvieron en el conflicto pero no estuvieron en las islas. Por eso dicen los excombatientes que ese no es un tema que no pueden reclamar la misma reparación que tuvieron aquellos que sí estuvieron en las islas. Pero bueno, es una gran discusión, larga discusión. Recordemos que hubo en su momento una protesta que duró años en Plaza de Mayo, donde habían puesto un campamento, inclusive, que tardaron mucho tiempo en desalojarlo. Pero bueno, es un viejo reclamo que llegó al diputado Leiva, que en la última intervención que tuvo sobre este tema, creo que fue allá por cuando se trató, se conmemoraba otro 2 de abril, él hizo referencia a eso y dijo que es una de las deudas que tiene la política con aquellos que estuvieron involucrados de alguna manera en el conflicto. Así es, y hoy también en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina arrancó la semana con actividad. Estuvimos repasando lo que va a ser la agenda para la semana, pero en el día de hoy a las 11 de la mañana hubo podríamos decir, un encuentro parlamentario entre mujeres de Bolivia y mujeres argentinas. Teníamos diputadas diputadas nacionales y senadoras que se juntaron con diputadas y senadoras representantes del país boliviano, donde hablaron de una agenda de temas importantes. Se dividió en 4 módulos. Uno de los módulos tuvo que ver con los desafíos de la democracia paritaria. Recordemos que aquí en la República Argentina contamos con una ley de paridad que es la que permite que todos aquellos cargos electorales que tengan que ver con el cargo legislativo, ¿sí?, tanto en el nivel nacional, provincial como municipal, se tenga que respetar la ley de paridad de género, que es la que acomoda alternadamente un hombre y una mujer, que es lo que permite también que muchas mujeres puedan acceder de alguna manera a estos cargos que tienen que ver con la toma de decisión, con sancionar alguna ley, donde históricamente antes era una tarea que solamente estuvo de alguna manera asignada a los hombres. También el segundo módulo tuvo que ver con la violencia política por motivos de género en el ámbito parlamentario. Bueno, aquí dentro de la Cámara también pudimos ver a lo largo de la historia que hubieron muchas veces que muchos diputados tuvieron como actitudes violentas o machistas ante las propias mujeres. Son actitudes que claramente dentro de un parlamento y en ningún contexto se tienen que permitir. Por eso existen este tipo de leyes para de alguna manera poder proteger a las mujeres que trabajan en cualquier tipo de ámbito, pero que este sea un ámbito parlamentario no quiere decir que esté exento de cierto tipo de violencia que atravesaron distintas diputadas y también, la violencia contra la vicepresidenta que justamente preside el Senado de este Parlamento argentino. Y el tercer módulo tuvo que ver con el monitoreo del presupuesto público con perspectiva de género, que todos los años cuando hablamos aquí del tema del presupuesto, empezamos a ver que en los últimos años se habla del tema de la perspectiva de género. Es importante esto, ¿no? Obvio, sí, es muy importante todo lo que han avanzado, que han hablado y a propósito de lo que mencionabas respecto de la paridad de género, digo, Argentina, si en algo
pionera, o por lo menos está en los estándares internacionales en el top 10, seguramente, es en materia de lo que se ha podido alcanzar en materia de paridad. Recordemos, hasta hace lo de la paridad es bastante cercano en el tiempo, creo que 2017. Sí. Se implementó ya plenamente en 2017, sí. Se empezó a implementar, sí. Anteriormente teníamos la ley de cupo. Eso es lo que sí hay que tener en cuenta es que sí, que en las cuestiones legislativas existe bastante paridad. Sí. Pero en los ejecutivos, en todos los ejecutivos, eso todavía está faltando una ley sobre el tema. De hecho, podemos ver las fórmulas en las distintas provincias. Ya hay varias provincias que tuvieron elecciones provinciales y la fórmula gobernador-vice, la mayoría eran integradas por hombres. Sí. Así que no es. Lo que pasa es que no se puede establecer por ley, me parece eso. Pero bueno, cuesta que también que se establezca, claro. Por lo menos como para cuidar la imagen, al menos. Hay mucho... Ahí está, en el Ejecutivo, entonces eso de alguna manera estamos como flojos todavía de papeles de respetar la paridad, pero en todos los cargos legislativos sí de alguna manera se respeta, porque justamente la ley obliga a que sea de manera intercalada, sea un hombre y una mujer. De hecho, por ejemplo, si una mujer queda efectivamente designada como diputada, asume su tarea y luego tiene que renunciar para ir a cumplir una función pública, por ejemplo, al Ejecutivo. Y la ley lo que dice es que tiene que ser sí o sí una mujer de su mismo género. En este caso hablamos de mujeres porque puse el ejemplo de mujeres, la que la tenga que reemplazar. No podría ser un hombre, por ejemplo, que la reemplace. Sí, al principio hubo mucha discusión porque se había judicializado todos esos temas por el hecho de que, a ver, ¿a quién le correspondía? De hecho, se dio muchas veces que en algunos los fallos judiciales fueron distintos. En algunos casos le dieron hasta que se puso en vigencia plenamente, pero las mayores discusiones se daban con si tenía la ley retroactividad. Ese era el tema. Iba tratando de recordar por qué se habían dado las discusiones, y cuando entró la ley en vigencia, tenía que ver, atender las situaciones que se daban con los que iban renunciando y que habían entrado al Congreso antes de la vigencia de la ley, de que saliera la ley. Entonces hubo jueces que fallaron, que los alcanzaba la ley, la nueva ley, y otros que no lo hacían. Recuerdo, esto se dio también en el Senado de la Nación, donde, por ejemplo, hay una cuestión muy particular que se dio en la Cámara en cuanto a las senadoras las senadoras de La Rioja, la provincia de La Rioja, donde el oficialismo, Cambiemos, digo Cambiemos porque había sido con esa composición, así se llamaba Cambiemos, cuando ganó esa elección, entonces venían los senadores por la mayoría, o sea, 2. El oficialismo provincial, sí, pero que era el peronismo, tenía 1. Esa es cuando la senadora, la entonces senadora Inés Brizuela y Doria, renunció justamente para hacerse cargo de la intendencia de la capital riojana. Su lugar le correspondía a la mujer que venía inmediatamente después, que era Clara Vega, sí, la senadora suplente. El radical, como ella, Clara Vega, era una aliada, era del peronismo, el radicalismo quería que un radical, como Brizuela y Doria, ocupara ese lugar. Entonces se armó una gran discusión que se judicializó, pero bueno, se le dio la razón a Clara Vega, ocupó el lugar y no ocupó y dejó a Cambiemos sin una persona, porque enojada no se integró nunca a ese bloque. Yo pregunto, ¿qué sería de este programa sin la memoria de José con esos datos tan precisos y sobre todo del Senado de la Nación? Y estuvimos hablando un poco y diciendo de que en el día de hoy entonces hubo un encuentro de mujeres parlamentarias de Bolivia y diputadas y senadoras de la República Argentina, y una de las diputadas que estuvo presente es la diputada Carolina Jutrovic, que estuvo hablando de paridad de género. Vamos a ver qué decía.
Es un encuentro para nosotros muy bueno, sobre todo aquellas diputadas que estamos comprometidas con lograr la paridad, porque en esto se va a tratar democracia paritaria y el otro tema es la violencia, pero específicamente la violencia política contra las mujeres en justamente ese ámbito. Así que ustedes saben que, bueno, nuestra provincia, desgraciadamente, es una de las dos en la Argentina, junto a Tucumán, que no tenemos una ley de paridad de género en la política. Y bueno, es el próximo desafío. Lo venimos construyendo desde abajo, ya se ha logrado en 2 de los municipios, se ha logrado inclusive, ¿no?, que sea puesto un artículo especial en la Convención Constituyente el año pasado, en la reforma de la Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia, por ejemplo, pero nos falta la ley de paridad integral en la provincia. Así que ese es el desafío y por supuesto que estamos aquí para intercambiar con las legisladoras y algunas funcionarias del Estado Plurinacional de Bolivia, las experiencias, los avances. Nosotros tenemos una normativa muy buena, logramos en su momento la ley de cupo y luego la ley de paridad en el 2017 y me parece que hemos hecho un gran avance y bueno, es la experiencia que vamos a compartir y luego también, ¿no?, cómo sobrellevar esta cuestión de la violencia política que bueno, que a nosotros particularmente nos atraviesa y siempre lo decimos, es un tema con la vicepresidenta y sucede en todos los ámbitos, pero también, bueno, sabemos de las experiencias negativas que han tenido en Bolivia digamos, las mujeres a través de esta situación, ¿no?, de la violencia, sobre todo cuando hubo ese golpe que lo derrocó a Evo Morales, que lo sacó de su función a Evo Morales. Las que más sufrieron la violencia fueron las mujeres, justamente en los distintos estados, y bueno, un poco intercambiar esto y ver cómo vamos construyendo una democracia más paritaria en toda América Latina. Creo que tiene que ver con esto que vamos construyendo, digamos, en cuanto al volumen y calidad de participación de las mujeres. Me parece que eso se viene construyendo desde aquella ley de cupo. Hoy nos va a acompañar una de las pioneras con esto, que es Marcela Duthier, y que fue una de las pioneras, digo, diputadas que presentaron aquella primera ley de cupo y que sigue trabajando muchísimo por este tema. Y bueno, creo que eso es lo que vamos construyendo, ¿no? Primero con una legislación que garantiza cierto piso de participación, luego pudimos llegar a partir de eso a la del 2017 que garantizó la paridad. Nuestro bloque, inclusive el Frente de Todos, ya tiene esa paridad porque también depende de cómo se encabezan las listas y por supuesto que hay que trabajar en la construcción interna de los partidos políticos, pero me parece que eso son los pasos que se van siguiendo, que se van dando y que vamos evolucionando y lo decíamos el otro día justamente en la comisión donde se inició la discusión de la ley para tareas de cuidado, ¿no?, para el tema de una ley integral por el tema cuidados, ¿no?, que incluye en este caso como primera etapa la discusión de las licencias de cuidados parentales y la corresponsabilidad parental en cuanto a eso, y me parece que ahí se daba, ¿no?, la particularidad y el análisis que era común y transversal a todos los partidos, que las agendas que le interesan, por supuesto, a las mujeres, a las diversidades, se instalan a partir de la participación nuestra, ¿no?, de nosotras mismas. Nuestros temas se instalan a partir de nuestra participación en los ámbitos de discusión política. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más información parlamentaria. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escanea y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy tenemos un programa súper especial. Cumplimos 200 emisiones. Hay una discusión cultural sobre todo esto, ¿no? Tal vez en otros momentos no existía ese acompañamiento social y cultural. Y yo creo que en ese sentido, hablábamos de una inversión económica, también es una inversión en salud mental, es una inversión en cómo queremos, en cómo pensamos la crianza de las nuevas generaciones. A mí sí me parece que acá hay que denunciar que pasa algo mucho más grave que la impunidad, que ya es grave. Que lo que se está buscando hoy es el silenciamiento de las víctimas de abuso sexual y de las periodistas que escribimos, contamos, decimos y acompañamos, en el caso de América Latina, a las víctimas de violencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos adelantando en el primer bloque que mañana va a haber un plenario de comisiones de mujeres, diversidad y también de comunicación e informática, donde van a tratar el tema de la violencia digital. Y el año pasado, aquí en la Cámara de Diputados, aquí en el canal de Diputados Televisión, estuvo hablando nuestra compañera Pecker, que ya es periodista especializada en cuestiones de género específicamente. Viene una vez a la semana, tiene una columna aquí en lo que es la segunda edición de la Cámara de Diputados, conducido por Melina Fleiderman, donde siempre hablan más en profundidad de los proyectos, de cuestiones que tienen que ver con la temática de género. Y Luciana Pecker hizo un análisis respecto de la Ley Olimpia cuando se habló el año pasado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y vamos a ver qué decía.
La ley Belén y la ley Olimpia son las leyes que hablan de violencia digital. Hoy el mayor problema para las chicas jóvenes es qué pasa cuando les pueden viralizar un video sexual. ¿Qué hicieron con consentimiento? O sea, mandaron una nude, una foto desnuda porque querían, porque la quieren pasar bien, porque si hacemos todo con el teléfono, hablamos, chateamos, pedimos un auto, comemos, pedimos delivery, también por supuesto que el sexo incorpora la variante digital. Mandaste una foto o hiciste un video porque querías, pero no consentías o ser filmada, o que por supuesto eso se difunda sin consentimiento, o que te están grabando sin que vos lo sepas. Ponen, digamos, lo que antes parecía una cámara oculta de la televisión, ahora es un teléfono oculto. O se difunde, por supuesto, sin consentimiento y se genera una gran violación de la intimidad que además es mucho más perjudicial para las mujeres adultas y para las mujeres jóvenes, pero además también particularmente en las provincias o en los lugares, en los pueblos chicos, en las ciudades. Vos sabés que, Horacio, esto es mucho más grave y más sentido porque en general van por el pueblo señalando esta es la chica del video, ¿no? Algo que en las grandes ciudades se vuelve más difuso. Bueno, los dos casos son muy impactantes. Olimpia es una joven mexicana que vino para hablar en el Congreso de la Nación Argentina, que cambió la legislación de México, que se llama Ley Olimpia, la ley mexicana, que además está por distintos estados. Perdón, a tu espalda está Olimpia Coral Melo. Olimpia Coral Melo. Esta fue la entrevista que le pude hacer en Las Mafiosas, el programa nacional Rock, que Olimpia me contó unas cosas muy impresionantes. Por ejemplo, que ella sabía que este novio al que le había mandado una foto o lo difundió él o se lo mandó a los amigos, que es lo que no hay que hacer para explicarle a los varones. Si tuvieron relaciones con una chica, incluyó el teléfono, consentido o no, no es para andar mandando la relación sexual como una figurita, y no pueden viralizar o compartir fotos de chicas sin consentimiento, porque siempre está mal, pero a lo mejor incluso alguno lo hace solo por mostrar una escena sexual, y si se viraliza genera grandes perjuicios y un gran problema para las chicas. Cuando llega a la casa de su mamá, una mujer muy humilde en un pueblito mexicano, se la muestra al hermano como diciendo, mirá lo que hizo Olimpia, y la mamá le dijo, con otras palabras más brutales que me gustan, mira, todos tienen sexo, tu hermano tiene sexo, tu hermana tiene sexo, el panadero tiene sexo, todos tienen sexo. Ahora solamente es que a vos te están viendo, vos no tenés que tener vergüenza y yo te voy a apoyar. Esa fue la lección. Enorme de una ¿Cómo mujer. la quiero a esa madre? La quiero muchísimo y me parece que es la revolución de las madres, y que es por ahí exactamente. Y que además no se demonice a las chicas por su actividad sexual, sino que se generen reglas en donde tener sexo no sea sinónimo de tener miedo. Olimpia tuvo un coraje que cambió toda América Latina. Y con una madre así como... Con una madre así, súper humilde, de un pueblito mexicano, se llama Ley Olimpia en México. Fue invitada por la diputada Mónica Macha al Congreso de la Nación, que es la que propone este cambio de ley. Y vamos a contar algunas cositas y otro caso que también es muy impactante. La violencia digital es la violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, según una definición de la ONU de 2018. Pero ¿qué pasa? Si la tecnología ya sabemos que la usamos en la pandemia, donde no se podía, en general, en una situación de aislamiento de la mitad del planeta, tener sexo presencial, las formas de sexo virtual estallaron, y por eso también es que hay que incorporar esto a la ley. La ley Belén es otra ley que ¿Qué es la ley Belén? La ley Belén, hay dos proyectos de ley, la ley Olimpia y la ley Belén. La ley Olimpia pide incorporar a la ley 26485 la violencia digital, porque está la violencia económica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia mediática, la violencia simbólica, pero en ese momento, que fue el 2009 cuando la propone Marita Perceval, hoy trabaja en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, no existía la violencia digital. Entonces hay que incorporarla. La ley Belén, este caso es tremendo, Horacio. A ver, contame. Es una chica, una joven policía, ya sé, que tiene sexo virtual con alguien porque quiere. Esta persona además era delincuente y la empieza a extorsionar con favores porque si no difunde el video.
No, ella se suicida. Ah, tremendo, sí, pobrecita. Es un caso espeluznante porque Claro, se ella quita la vida por inducción al suicidio. Tremendo. Y algo que me aterroriza y que me parece realmente que hay que revisar es que encima cuando se difunde el video, ella tiene problemas en su trabajo, o sea, en la policía, y con todos los casos de corrupción que hay en la Argentina, asuntos internos, le inicia un sumario a ella. A ella. O sea, por tener sexo no se le puede iniciar un sexo a una mujer ni a una trabajadora, y por ser extorsionada tampoco. Es la víctima, no es que estaba de fiesta sexual o en alguna En la comisaría. actitud. Exacto. O en alguna actitud que estuviera fuera de lugar, sino que ella sufrió una violación de su intimidad a la que tiene derecho. Y se quitó la vida. Le inician un sumario y se quitó la vida. La ley Belén busca tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo, con sanciones que contemplan fuertes multas y condenas de 2 a 8 años de prisión. O sea que ingresaría la violencia digital directamente al Código Penal para tener penas específicas y multas. Muy bien. Yo creo que es muy importante. A mi Instagram todo el tiempo las chicas me dicen, ¿qué puedo hacer? O dejé a mi novio y él me amenaza. Si no volvés, voy a viralizar el video. Les aconsejo que hagamos algo porque hoy hay un vacío legal. Entonces vos no podés, no hay ni siquiera un lugar donde denunciar más allá de que llamen al 144. No hay nada. Entonces por eso es que creo que realmente hay que hacer algo específico. Cambiamos completamente el ángulo de la información y nos metemos de lleno en lo que son la información del día en las placas de José, que nos va a hablar sobre el proyecto de un diputado nacional, del diputado Mirabella, respecto a las maquinarias agrícolas. Claro, justamente nosotros seguimos buscando a ver cuáles son los proyectos que estarían por llegar al recinto. En este caso, bueno, estamos hablando de una iniciativa que necesita dictamen para que eso sea, porque en realidad si nosotros buscamos los proyectos que pueden llegar al recinto, más abocados a eso están los propios diputados, sobre todo los del oficialismo, para nutrir de iniciativas esas próximas sesiones que bueno, ahora sabemos que no va a haber sesión en el mes de mayo, pero en junio, para mediados de junio se está preparando una sesión. Esta iniciativa puede llegar a ser una de las que, si obtiene dictamen, puede llegar al recinto. Un proyecto para incentivar la industria de maquinaria agrícola. Sobre el tema justamente nos ha hablado el diputado nacional Marcelo Casareto, que es presidente de la Comisión de Industria, que se reunió con representantes en calidad justamente de presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, quienes impulsan una ley para el sector. Sí. Él lo difundió, este diputado, estos últimos días a través de su cuenta de Twitter, justamente, y a partir de eso, él decía que se trata de una iniciativa que cuenta con estado parlamentario. Es un proyecto que presentó el diputado santafesino Roberto Mirabella. El texto propone declarar industria estratégica a la industria argentina de maquinaria agrícola. Perdón la ignorancia, ¿es de fabricación aquí en Argentina? Fabricación acá. Ah, ok. Sí, fabricación nacional de maquinaria agrícola, y la idea es declarar eso como para industria beneficiar, justamente para darle incentivos que permitan la elaboración de esos productos, y sobre todo esos están instalados sobre todo en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Por eso Mirabella está siempre atento a las necesidades y reclamos de su provincia. Impulsó esta iniciativa. Entre los principales beneficios e incentivos fiscales que prevé se destaca la devolución del IVA a las inversiones en bienes de capital y la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias. También se fija hasta el 31 de diciembre de 2031 un derecho del 0% a la exportación, o sea, no tendrá que pagar ninguna retención de los bienes producidos en el marco del régimen. Esas son algunas de las cuestiones que propone esta iniciativa. Vamos a otra placa que tiene que ver con este proyecto. Ya fue abordado en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Hay que remitirse al 10 de noviembre del año pasado, cuando el proyecto se debatió en presencia de invitados, una reunión informativa que hubo en ese momento en la Comisión de Industria que preside Casareto, y estaba previsto que se reunieran de nuevo para avanzar a ver si podían avanzar con un dictamen
se había convocado para el 20 de diciembre a un plenario de las 3 comisiones que tienen el giro: Industria, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda. Ahí estamos Ese hablando encuentro de se suspendió. Casareto, de Burjaile y de Heller. Heller, Se así reúnen es. las 3 comisiones, sí. 20 de diciembre, ¿qué pasó el 20 de diciembre? Ganamos el Mundial. Ahora, sí. ese feriado afectó tantas cosas. Ya me acuerdo que hubo una reunión que no se hizo, una reunión de comisión que estaba convocada en su momento para avanzar con el tema de un proyecto que tenía que ver con el lavado de activos. Bueno, recuerdo. esta también cayó dentro de ese feriado que quedó sin efecto y bueno, se postergó y como vos decís, todas las leyes tienen su momento, entonces hay que aprovechar su momento, entonces y su contexto. Entonces bueno, ahora quieren insistir con este tema en ese encuentro. En esa reunión informativa el diputado Mirabella explicó los beneficios de su ley sobre la provincia de Santa Fe. Dijo que la región centro, por eso hablaba de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, tiene las 10 ciudades más grandes en cuanto a producción de maquinarias agrícolas. Por eso todo lo que produce un derrame, esas fábricas justamente en las poblaciones donde están instaladas esas... Sí, ese es el centro de producción. Claro, él, por ejemplo, él comentaba en ese momento, en 1878, de cuándo viene esa industria. El primer arado lo hizo Schneider en Esperanza, una ciudad de Santa Fe. En 1921 accionó la primera cosechadora de Argentinas en Sunchales. En el año 1950, Firmat fue pionera en equipos tecnológicos de cosecha y desde 2006 Santa Fe es la primera exportadora de maquinaria de la región. Por eso tanta insistencia de Mirabella, un hombre muy cercano al gobernador Perotti, para avanzar con esta iniciativa. ¿Y vos cómo ves la posibilidad de avanzar efectivamente con esta iniciativa? Bueno, ahí está la decisión política, por eso hablábamos con el diputado Casareto. Él insistía en que, sobre todo porque están las cámaras detrás que están impulsando ese tema, entonces él decía que no hay resistencia de parte de los diputados, aparte son incentivos para la industria. Lo que tiene que convencer también es a Burjaile, que es la Comisión de Agricultura, para que convoque él también a ese plenario. Después verán si se incorpora en ese momento presupuesto o lo hace después. Para tratarlo después, que lo traten primero en conjunto industria con ganadería y agricultura, y luego efectivamente de tener dictamen de comisión en este plenario que lo trate presupuesto. Seguramente se va a dar así, si no presupuesto, viste que es como la última comisión que trata por separado los temas. Claro, así es, y lo que decía, le tiraba un palito a los del diputado del PRO, porque decían no son muy favorables a la industria. Bueno, era una chicana que él hacía en ese caso, pero un poco para apretarlos para que convoquen ese plenario, que es lo que están promoviendo a partir de esta reunión que hubo con la Cámara. Bien. En el año 2021 la fabricación de maquinaria agropecuaria tuvo su mejor año de producción desde 1996, con un crecimiento del 120% interanual en el mes de diciembre, con una fuerte impronta sustitutiva de importaciones. Este crecimiento tuvo un claro impacto en el empleo, que alcanzó el mayor nivel desde 2013, y una marcada impronta regional con Santa Fe y Córdoba como principales provincias impulsoras. Y bueno, justamente es un tema que es maquinaria agrícola, que es un sector absolutamente pujante como es el campo, entonces que este año justamente no pasa por su mejor momento a partir de las consecuencias de la sequía histórica que estamos viviendo, o que ya superamos, pero bueno, estamos viviendo las consecuencias justamente, sequía, así que, y bueno, los polos productivos de maquinaria agrícola están, por ejemplo, en Armstrong y Las Parejas en Santa Fe, y estuvieron entre los 10 de mayor creación de empleo de los últimos 2 años, según datos oficiales. Veamos otra placa que tiene que ver con un sector que ha liderado también la recuperación del empleo, con un crecimiento del 20% en el último año. Según la Cámara del Sector de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, las empresas fabricantes de maquinaria agrícola crearon más de 5.000 puestos de trabajo formales en el periodo 2020-2021. En un contexto de pandemia encima, 2020-2021, 5.000 puestos formales.
siguieron número trabajando. importante. Bien el detalle que notás, porque justamente se había parado todo. Por eso. Ellos no pararon, el campo no paró tampoco. Incluso justamente. generaron y fomentaron más empleo. Claro, Sí. o sea que... Y bueno, y la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola representa a 150 empresas de las distintas provincias argentinas que generan 40.000 puestos de trabajos industriales directos. En esa reunión también informativa que se hizo, se emitió dictamen, para recordar, poner un poco en contexto qué fue esa reunión y recordarla, sobre el proyecto que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión integral de neumáticos fuera de uso. Esa fue la reunión en la que se trató ese tema. Así es, y nosotros llegamos al final del programa mañana a las 16 horas, como todos los días de lunes a viernes. Nos volvemos a encontrar aquí con el resumen de noticias parlamentarias para compartir mucha más información con ustedes. Hasta mañana. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran, claro, compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.